Hola Academia Homeschool, mi nombre es José David Yepes Mujica, soy de grado 11 y esta es mi exposición de mi materia básica, filosofía. Yo les voy a hablar sobre la lógica como tal y las clases de lógica sobre cómo se dividen las ramas. ¿Okay? La lógica a menudo se ve como el estudio de las leyes del pensamiento, el razonamiento correcto, la inferencia válida o la verdad lógica. Es una ciencia formal que investiga cómo las conclusiones se derivan de las premisas de una manera neutral al tema, es decir, independientemente del asunto específico. Discutido, una forma de investigar la naturaleza de la lógica se centra en los puntos comunes entre los distintos sistemas formales lógicos y en cómo difieren de los sistemas formales no lógicos. Consideraciones importantes a respecto son si el sistema formal en cuestión es compatible con las instituciones lógicas fundamentales y si es completo. Las diferentes concepciones de la lógica pueden distinguirse en funciones de si definen la lógica como el estudio de la inferencia válida o de la verdad lógica. Otra distinción entre las concepciones de la lógica se basa en si los criterios de inferencia válida y de verdad lógica se especifican en términos de sintaxis o de semántica. Ok. A menudo se distinguen diferentes tipos de lógica. La lógica suele entenderse como lógica formal y si se trata como tal, en la mayor parte de este artículo, la lógica formal solo se interesa por la forma de los argumentos expresados en un lenguaje formal y se centran en las inferencias deductivas. La lógica informal, por otro lado, aborda una gama mucho más amplia de argumentos que también se encuentran en el lenguaje natural y que incluyen argumentos no deductivos. La corrección de los argumentos puede depender de otros factores, además de su forma, ¿ok? Como lo acabo de decir, la lógica formal y la lógica informal. Hay maneras como que de dividir la lógica. Hay dos maneras de dividirla en dos grandes grupos, que es la lógica clásica o aristotélica o la lógica matemática o lógica informal o lógica formal. Okay. Como su contenido o su contexto, en el siglo XX se han desarrollado varios sistemas formales lógicos, las llamadas lógicas, y la tarea de la filosofía de la lógica es clasificarlo, mostrar cómo se relaciona entre sí. Okay. Y abordar el problema de cómo puede haber una multitud de lógicas en contraste con una lógica universalmente verdadera. Estas lógicas pueden dividirse en las lógicas clásicas, normalmente identificada como la lógica de primer orden. Okay. La lógica clásica como lógica de primer orden o aristotélica. ¿Por qué se le dice del primer orden? Porque fue la primera lógica, o sea, la lógica es una sola, pero fue la primera lógica usada por Aristóteles, o fue, como en un sentido, la más antigua, y después se derivaron todas estas. Lógicas extendidas y lógicas desviadas. Las lógicas extendidas aceptan el formalismo básico y los axiomas de la lógica clásica, pero los extienden con un nuevo vocabulario lógico, las lógicas desviadas. Por otro lado, rechazan ciertos supuestos básicos de la lógica clásica o aristotélica. Por tanto, entre ellas,
La filosofía de la lógica también investiga la naturaleza y las implicaciones filosóficas de los conceptos fundamentales de la lógica. ¿Okay? Esto incluye el problema de la verdad, especialmente de la verdad lógica, que puede definirse como verdad dependiendo solo de los significados de los términos lógicos utilizados. Otra cuestión se refiere a la naturaleza de las premisas, conclusiones, es decir, si deben entenderlas como pensamientos, proposiciones u oraciones, ¿okay? Y cómo se componen de las constituyentes más simples. Juntas, las premisas y la conclusión constituyen una inferencia que puede ser, o dependiendo de si persevera necesariamente la verdad o introduce información nueva y posiblemente falsa. Ok, ahora voy a explicar un poco sobre la cartelera que usé como método de apoyo. Ok, primero están las clases de lógica. ¿Qué lógicas hay? La lógica se divide en dos grandes grupos. Para hacerlo como más representativo, vamos a hacer lo siguiente. Grupo, vamos a representarlo con la letra G, y el otro grupo con la letra G. Grupo 1, grupo 2. Ok. Me da lástima dañar el video, pero vamos a hacer una línea. Ok. Ok. La lógica se divide en dos grandes grupos. Está la lógica clásica o lógica aristotélica o lógica del primer orden, y la lógica matemática. Ok. Yo también la divido en lógica formal y lógica informal, y de allí se derivan las clases de lógica, las cuales son lógica clásica, lógica informal, lógica silogística, ok, lógica modal, lógica matemática, lógica computacional, lógica de predicados y lógica de proposiciones. Ok. Luego de haber dicho que esto se divide en dos partes, clases, las cuales son lógica matemática y lógica clásica. Ok, habiendo dicho esto, culmino mi exposición. Muchas gracias por su atención y espero que hayan podido comprender un poco más sobre las lógicas y sobre las clases de lógica. Y recuerden que la lógica se divide en dos grandes grupos, los cuales son la lógica clásica y la lógica matemática. Y después de ello se derivan sus ramas, pero se parte de la lógica clásica y de la lógica matemática. No, perdón. Se parte de la lógica clásica y luego vienen las demás ramas y se divide en la lógica matemática. Ok, habiendo dicho esto, nuevamente, muchas gracias por su atención.